¿Sobrevivirías 8 días en pleno invierno sin luz, agua ni calefacción, viendo a tu ciudad estallar en protestas? Eso es exactamente lo que vivieron miles de habitantes en Odesa. Más de una semana completa sin electricidad, mientras las temperaturas caían por debajo de cero. No se trató de simples cortes intermitentes, sino de un apagón total. Sin calefacción, sin agua caliente, sin ascensores, y con las calles sumidas en una oscuridad helada. Mientras tanto, cientos de personas, hartas del frío y de la falta de soluciones, salieron a la calle. Gente cansada de sobrevivir, exigiendo respuestas reales ante una rutina de privaciones que se ha vuelto insoportable. El miedo, acumulado durante meses de guerra, se transformó en rabia y valentía. El efecto dominó no tardó en llegar. Protestas similares empezaron a surgir en otras ciudades, incluyendo la propia Kiev. Por primera vez en mucho tiempo, la ira ciudadana desafió no solo el frío, sino también la represión y el silencio oficial, desbordando el control habitual del régimen. La reacción del gobierno fue inmediata. Acusaciones de injerencia extranjera, apuntando a enemigos externos como responsables de la crisis. Pero la narrativa de la conspiración ya no convence a quienes, día tras día, ven cómo se vacían las despensas y se enfrían los hogares. Ya no basta con culpar a Moscú cuando los problemas son tan palpables en cada rincón del país. En las calles, el ambiente es de cambio inminente. Los rumores sobre un posible quiebre del control gubernamental y el temor a un cambio de régimen empiezan a tomar fuerza. La población, al límite de la resistencia, parece estar perdiendo el temor paralizante que durante años ha frenado cualquier voluntad de protesta masiva. Ignorar la profundidad de crisis como esta es un error que puede costar muy caro, porque cuando las instituciones se debilitan y la legitimidad se erosiona, los cambios radicales pueden llegar de golpe, alterando tu seguridad, tu vida diaria y tu capacidad para anticipar lo que viene. Pero, ¿cómo llegó Ucrania a este punto de quiebre? Para entender el origen de este estallido, hay que mirar más allá del apagón y explorar los factores internos que prepararon el terreno para la crisis. Vamos a analizar el contexto y las causas profundas detrás de este colapso y descubrir por qué el malestar social se ha vuelto imposible de contener. Odesa sumida en la oscuridad no es un caso aislado. ¿Qué llevó a la gente al límite? Imagina vivir 8 días seguidos en pleno invierno sin electricidad, sin calefacción y sin agua caliente. No es un corte programado ni un fallo momentáneo. Es la ausencia total de energía durante la mayor parte del día en una ciudad donde las temperaturas caen bajo cero. Las calles están desiertas, los ascensores no funcionan y los semáforos están apagados. Los ciudadanos, forzados a sobrevivir, cocinan como pueden con gas si logran conseguirlo. Familias enteras pasan horas en centros comerciales alimentados por generadores, buscando un poco de calor y la oportunidad de cargar sus teléfonos. Las colas para conectar un móvil o calentar un poco de agua son interminables. La paciencia, que ya estaba erosionada tras años de guerra y privaciones, se agota. El cansancio se convierte en rabia. Personas que durante meses soportaron penurias en silencio, ahora salen a las calles para exigir soluciones urgentes y pedir responsabilidades. Las protestas, al principio espontáneas, se multiplican y apuntan directamente a la incapacidad de la administración local para gestionar la crisis. Lo más preocupante, Odesa solo es el ejemplo más visible, pero los apagones y el colapso energético se repiten en otras regiones. Kiev, la capital, también enfrenta cortes masivos y protestas incipientes. La sensación de abandono y desesperanza se extiende por todo el país. Lo que muchos no ven es que, si no entendemos las causas profundas y estructurales de esta crisis, quedamos indefensos ante su regreso o incluso su expansión. Ignorar el origen solo multiplica el riesgo de que la situación se repita o empeore, afectando la vida de millones. Pero estos apagones y protestas solo son la punta del iceberg. Detrás de la crisis visible se esconden conflictos mucho más profundos, con el potencial de desbordar a todo el país. Cuando el miedo deja de funcionar,
¿Qué retiene a una sociedad al borde del colapso? Hoy, el régimen de Kiev enfrenta su mayor desafío: la pérdida acelerada de legitimidad, marcada por el uso de la represión y la propaganda como último recurso para frenar las protestas. La crítica pública es criminalizada, y quienes se atreven a alzar la voz terminan encarcelados o se ven forzados al exilio. El mensaje del poder es claro: disentir se paga caro. Sin embargo, la represión no ha logrado contener el hartazgo colectivo. La crisis ha empujado a miles a desafiar abiertamente a las autoridades, superando el umbral del miedo. La movilización forzada para la guerra ha sido la chispa que prende la mecha del conflicto. En muchos barrios, los ciudadanos rechazan el reclutamiento obligatorio, lo que ha generado violentos enfrentamientos con las fuerzas estatales. El episodio más simbólico ocurrió en el mercado 7 kilómetros de Odesa, donde comerciantes y habitantes se enfrentaron cara a cara contra reclutadores militares, impidiendo capturas y obligando a las autoridades a retirarse. Este tipo de resistencia abierta, impensable hace solo unos meses, pone en evidencia el debilitamiento del control estatal. Mientras tanto, la élite política y económica prepara su huida. Cada día, más funcionarios y grandes empresarios buscan residencias legales en Europa, gestionando permisos y abriendo cuentas en el extranjero. El éxodo de quienes debieran liderar al país revela la gravedad de la situación. Ni siquiera los poderosos creen en el futuro de Ucrania. A estos factores se suma el colapso energético, con regiones enteras sumidas en la oscuridad durante más de una semana. La paralización de la logística, que aísla ciudades y dispara los precios. La crisis económica, que agota los recursos básicos. Y una fatiga social que no da tregua tras años de guerra, pérdidas y sacrificios interminables. El resultado es una sociedad fracturada, donde la descomposición del pacto social puede desembocar en violencia, pérdida de derechos y un futuro totalmente impredecible para millones de personas. La pregunta ya no es si habrá cambios, sino cuán profundos y disruptivos serán. Al analizar las posibles salidas a este laberinto, surgen escenarios que mezclan amenazas y oportunidades de transformación. ¿Hasta dónde puede llegar la reacción social y cuáles son los caminos que se abren ante el derrumbe del orden actual? 4 caminos, un destino incierto. ¿Qué ocurrirá cuando la sociedad ya no obedece? El colapso sistémico en Ucrania abre la puerta a escenarios que, hasta hace poco, parecían impensables. El primero, el régimen podría endurecer aún más la represión, apostando a sobrevivir al invierno cueste lo que cueste. Esto significaría más detenciones, más censura y un estado policial que asfixia cualquier brote de desobediencia. El segundo escenario, las protestas crecen, se contagian de ciudad en ciudad, y el poder central comienza a perder el control. En ese momento, la marea social puede forzar una transformación política real, la renuncia de figuras clave, elecciones adelantadas o incluso el nacimiento de un nuevo contrato social. Pero también existe una opción más cínica. Las élites, viendo peligrar sus intereses, pactan entre bastidores una simple sustitución de nombres. Cambian las caras visibles, pero el sistema sigue intacto. Los problemas de fondo no se resuelven, solo se disfrazan. El cuarto escenario es externo, una intervención internacional. Aquí, actores extranjeros aprovechan el caos para imponer una solución forzada, que suele priorizar sus propios intereses sobre el bienestar de la población local. El precio: pérdida de soberanía y nuevas dependencias. Ningún desenlace está garantizado. Todo depende de la capacidad de organización de la sociedad civil, de cuánta resistencia estén dispuestos a oponer los ciudadanos y del ritmo al que el régimen se desgaste por dentro. La estabilidad de Ucrania y la seguridad de sus habitantes penden literalmente de un hilo. Lo que está en juego es inmenso: el futuro de la vida cotidiana, la seguridad en las calles y la esperanza de una sociedad más justa. Cada decisión que se tome, cada movimiento en este tablero, afectará a millones de personas, marcando el destino de una generación. Pero, más allá de estos posibles caminos,
¿Qué lecciones concretas y advertencias deja esta crisis para quienes la observan, tanto dentro como fuera de Ucrania? Ahora exploraremos los aprendizajes prácticos que nadie puede ignorar. ¿Qué harías si mañana tu ciudad se apaga y la autoridad pierde el control? Imagina despertar y descubrir que, de la noche a la mañana, no hay luz, ni agua, ni calefacción. El colapso de los servicios básicos puede llegar abruptamente y prolongarse mucho más de lo esperado, dejando a millones en un estado de supervivencia extrema. Cuando ocurre una crisis así, la confianza en las instituciones se evapora en cuestión de horas. El abandono se siente en cada rincón. Los líderes que juraron protegerte desaparecen, y las promesas oficiales suenan vacías mientras la realidad te obliga a improvisar para sobrevivir. En Ucrania, muchas comunidades han demostrado que la organización ciudadana espontánea es, a veces, el único recurso real frente a la ineficacia estatal. Personas comunes se unen para compartir alimentos, proteger zonas vulnerables y crear redes de apoyo donde antes había solo desconfianza o competencia. Pero esperar a que estalle una crisis no es opción. Prepararse con recursos, desde agua y alimentos no perecederos hasta simples linternas o cargadores portátiles, puede marcar la diferencia entre el caos y la resiliencia. Igual de importante es tejer lazos con vecinos, familiares y amigos, y aprender habilidades esenciales para afrontar emergencias. Otra lección crucial: aprender a identificar la fatiga social y las señales de quiebre institucional. A veces, el desgaste colectivo, el aumento de protestas, la fuga de funcionarios o el crecimiento de rumores son signos claros de que el sistema está llegando a su límite. Detectar estos avisos puede darte la ventaja de anticipar cambios radicales y no ser sorprendido por el colapso. No actuar a tiempo, o confiar ciegamente en que alguien vendrá a solucionar todo, puede dejarte expuesto, sin recursos y sin alternativas cuando el caos finalmente se instala. La historia muestra que los países y ciudades que más sufren en las crisis son aquellos cuyos habitantes optaron por ignorar las señales y no se prepararon. Ahora que hemos extraído las lecciones principales, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo puede la sociedad transformar la crisis en una oportunidad para el cambio real? Exploremos juntos las posibilidades que abre este momento decisivo. ¿Estás listo para afrontar una crisis que cambia las reglas del juego? Porque lo que ocurre en Ucrania hoy es más que una noticia lejana. Es una advertencia directa sobre cómo el colapso institucional puede afectar a cualquier sociedad. Odesa sobrevivió 8 días consecutivos sin electricidad en pleno invierno. No se trató de simples cortes programados, sino de una ausencia total de energía y calefacción. Familias enteras buscaron refugio en centros comerciales alimentados por generadores y formaron largas colas solo para recargar el móvil. En esas condiciones, la vida diaria se convierte en supervivencia y la paciencia social tiene un límite. La gente ha dejado atrás el miedo. Las protestas no se detienen en Odesa. Se propagan a Kiev y otras ciudades, cruzando la delgada línea entre el descontento y el desafío abierto. Cuando la legitimidad de un gobierno se erosiona y la cohesión social se fragmenta, la represión pierde fuerza y el discurso oficial deja de convencer. Lo más inquietante es ver cómo los propios funcionarios y empresarios en el poder preparan su huida, solicitando permisos de residencia en Europa y asegurando su futuro lejos del país que gobiernan. Cuando la élite abandona el barco, ¿qué esperanza le queda al ciudadano común? Ahora, más allá de los titulares, pregúntate: ¿estás preparado para anticipar riesgos y proteger a los tuyos si tu entorno entra en crisis? La resiliencia ya no es solo una virtud individual, se vuelve una responsabilidad cívica colectiva. Leer el ambiente, analizar la información y actuar en conjunto puede marcar la diferencia entre ser víctima del caos o protagonista del cambio. Tu futuro depende de tu capacidad para identificar señales de deterioro institucional, entender las dinámicas sociales y no quedarte al margen. Reflexiona. ¿Cómo reaccionarías si la estabilidad de tu vida se desmorona de un día para otro? ¿Confiarías en que los líderes encontrarán soluciones
o buscarías respuestas junto a tu comunidad? La historia de Ucrania nos obliga a mirar más allá del miedo y el discurso oficial. Hoy, el reto es construir resiliencia y responsabilidad antes de que la tormenta nos alcance a todos.